¿Sabían ustedes que usar la bicicleta para movernos diariamente a nuestro lugar de trabajo o de estudio puede generar beneficios a la sociedad equivalentes a $0.27 por kilómetro? ¿O que por el contrario, usar nuestro vehículo particular de forma individual puede generarle costos a la sociedad equivalentes hasta $0.15 por kilómetro? Estos datos corresponden a una evaluación que hizo la ciudad de Copenhague ya hace más de 10 años, cuando estaban tomando las decisiones relacionadas con su plan de movilidad, y resultados que obtuvieron a partir de la aplicación de la metodología de SROI, de retorno social de las inversiones. Les habla Orlando Quintero Montoya. Agradezco su atención a esta invitación en donde vamos a conversar hoy sobre lo que es la metodología de ROI, cómo se aplica y cuáles son las ventajas de usarlo. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la metodología del retorno social de las inversiones, por qué vale la pena hacerlo y cómo se hace de manera general. Como lo vimos al comienzo, en la aplicación que se hizo en la ciudad de Copenhague, tener esta información permite tomar decisiones conscientes, decisiones informadas y poder definir qué estrategia debemos llevar a cabo y cuál es la que genera el mayor aporte de valor a toda la sociedad. En ese caso, estaba siendo aplicada a una política pública, pero el origen de esta metodología se remonta a finales del siglo pasado, el año 1996, específicamente entre el 96 y el 99, cuando Jed Emerson y George Roberts de la Roberts Enterprise Development Fund desarrollaron esta metodología principalmente con el fin de determinar qué proyectos desarrollados por entidades sin fines de lucro debían apoyar. Estaba orientada principalmente a proyectos sociales y buscaba poder tomar decisiones que permitieran destinar los recursos a aquellos proyectos que generaban el mayor valor para toda la sociedad. Durante la primera década de este siglo se siguió aplicando la metodología, principalmente como un argumento fuerte para las empresas sin fines de lucro para poder posicionar sus proyectos y buscar y conseguir la financiación necesaria para su desarrollo. Pero también en Inglaterra se comenzó a desarrollar, a estructurar la metodología como la conocemos hoy en día. Esto se lo debemos principalmente al New Economics Foundation, quienes desarrollaron la metodología como la conocemos hoy y sobre la que les voy a comentar y la que vamos a hablar en el transcurso de esta presentación. Ya a partir de este desarrollo se amplió su aplicación, ya no se limitó a los proyectos sociales o como una herramienta para que las empresas pudieran definir o destinar de mejor manera los recursos destinados a sus programas de responsabilidad social empresarial, sino que también se aplicó a proyectos de infraestructura, a proyectos de políticas públicas, como el caso que les mencioné hace un momento de Copenhague, y para empresas también, para definir internamente si su actividad está aportando o extrayendo valor a la sociedad. Esta metodología tiene unas características particulares y es que es una metodología cuantitativa, o sea, me permite medir cuantitativamente el impacto de un proyecto, una obra, una actividad, un producto, un servicio, el impacto tanto social como ambiental, y me permite medirlo en unidades monetarias. Y su desarrollo es ampliamente participativo. Esto significa que se involucran a todas las partes interesadas durante el desarrollo de la evaluación, de forma tal que, además de poder llegar a cuantificar el impacto, podemos establecer mecanismos que nos van a facilitar y mejorar el relacionamiento con todas nuestras partes interesadas. ¿Por qué medir el ROI? ¿Por qué es importante? Bueno, pues ya lo mencionábamos al comienzo. Tener esta información nos permite tomar decisiones informadas, decisiones conscientes. Nos permite hacer visible lo invisible. Miren como en el caso de Copenhague, al hacer la valoración y comparar una política pública donde se favoreciera el uso de la bicicleta versus una en la que se favorezca el uso del carro particular, se encontró la relación del uso de la bicicleta no solamente al mejorar la movilidad, sino al mejorar la calidad de vida de la población, al mejorar sus indicadores de salud y reducir costos para el sistema de salud. Entonces se comenzaron a evidenciar y a medir y a traer a la mesa de toma de decisiones
este tipo de información que de otra forma habría quedado invisible para los tomadores de decisión y no habría sido tenida en cuenta. Entonces por eso hablamos de que hace visible lo invisible y de ahí tengamos la importancia de la imagen del iceberg en este caso. Cuando tomamos decisiones generalmente hay solo una pequeña parte de la información que es visible y hay una gran cantidad de información que es oculta. El método de ROI nos permite visibilizar esa información, traerla, sacarla y llevarla a los escenarios de toma de decisión. Y eso hace que tomemos mejores decisiones, decisiones conscientes, decisiones informadas, que puedan orientarse a maximizar el valor social creado o el valor aportado a toda la sociedad. También nos permite vincular la información de los riesgos y de los impactos sociales y ambientales de la organización o de la actividad con la información financiera. Esto pues es una ayuda para cumplir con los requisitos que establece el nuevo estándar, la norma NIF S1 que entró en vigencia a partir de enero de este 2024. Adicionalmente, tener esta información nos facilita la comunicación transparente y objetiva de los beneficios o de los impactos de los riesgos y del valor social que se está generando. Adicionalmente, se convierte también en una medida robusta de la sostenibilidad de la organización, de la actividad, del proyecto, del producto, en fin, dependiendo de la frontera de análisis que haya definido. ¿Por qué es una medida fuerte de sostenibilidad? Porque si yo contabilizo los daños, los costos de los impactos ambientales y sociales relacionados con lo que yo estoy haciendo, lo que quiero evaluar o lo que quiero hacer, y eso se lo resto a los beneficios que se van a generar, financieros y no financieros, puedo determinar si al final mi actividad está aportando valor a la sociedad, si estoy creando, si estoy mejorando las condiciones de vida de las poblaciones o si por el contrario estoy extrayendo valor. Si el resultado es que estoy extrayendo valor, es decir, que obtengo un ROI negativo, significa que no soy sostenible, no estoy siendo sostenible. En el mediano y largo plazo, seguramente mi actividad va a dejar de ser viable. Tener esta información me permite tomar las acciones correctivas en el momento oportuno para cambiar esa tendencia y convertir mi actividad en una actividad sostenible y que aporte valor. Finalmente, y no menos importante, contar con esta información y hacer este tipo de análisis se convierten en una base sólida para negociar y diseñar mecanismos de pago por resultados. Y es una forma a través de la cual podemos llegar a monetizar los beneficios o las externalidades positivas que podamos estar generando. En el caso que mencionaba al comienzo del proyecto de movilidad, de tener una estrategia que promueva el uso de la bicicleta, por ejemplo, en ese caso, se cuantificó que por cada kilómetro recorrido se generaban unos beneficios asociados a que esa actividad física mejoraba las condiciones de salud de la población y eso reducía los costos del sistema de salud, se reducían las incapacidades, se aumentaba la vida útil, digamos, se disminuían los años de vida perdidos por incapacidades de la población. Eso también tiene efectos en la productividad. Este tipo de beneficios que se pueden cuantificar y se pueden medir, que si lo hago de la manera adecuada a través de la aplicación de la metodología, puedo establecer impactos de corto, mediano y largo plazo y asociar esos ahorros a la actividad que estoy desarrollando y a través de un mecanismo de pago por resultados como los bonos de impacto social, por ejemplo, o contratos de pago por resultados, puedo lograr que ese ahorro que le estoy generando al sistema de salud sea reconocido a la actividad que yo estoy haciendo. Es una puerta de entrada y por lo tanto es una oportunidad magnífica que ofrece el uso de la metodología y que en algunos casos valdría la pena explorar la posibilidad de su aplicación. Aquí vemos otros ejemplos ya de la evolución de la aplicación de la metodología. Estas son mediciones que ya fueron llevadas a cabo hacia hace 10 años aproximadamente, después del 2010, entre el 2010 y el 2013, es la medición del ROI para proyectos grandes de infraestructura. En este caso estamos hablando de la construcción de la tercera pista de grandes aeropuertos. La primera que se hizo es la del aeropuerto de Heathrow en Londres, en donde se estableció que la construcción de esa tercera pista podía generarle costos a la sociedad equivalentes a 6.000 millones de euros. Y eso ha llevado a que el proceso de construcción de esta tercera pista se haya demorado.
Recientemente, si no estoy mal, fue aprobada hacia el 2020-2021, finalmente fue aprobada la construcción, después de muchas discusiones, de muchas revisiones, que entre otras se originaron a partir de esta información. Por otro lado, tenemos otra aplicación, también en una tercera pista, que es en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Esta pista, al contrario de la de Heathrow, esta sí ya fue construida, la evaluación se hizo en el 2013, la pista fue finalmente construida y entró en operación, si no estoy mal, hacia el 2020-2021. Lo diferente, digamos, en este caso es que, como veíamos en la de Heathrow, el resultado era contundente. Construir la pista como estaba diseñada en ese momento iba a generar costos sociales. Esos costos sociales principalmente estaban asociados con la contaminación que se podía generar en el proceso de construcción y otras afectaciones sociales que se iban a dar en las áreas, digamos, de influencia del proyecto. Por su parte, en el aeropuerto de Hong Kong, se pudieron establecer 4 escenarios de análisis, desde un escenario optimista hasta el peor escenario posible. En el escenario optimista se encontró que la construcción de la tercera pista generaba beneficios sociales equivalentes a cerca de 400.000 millones de dólares, mientras que en el peor de los escenarios esa obra iba a generar costos sociales equivalentes a 564.000 millones de dólares. Esta información, ¿para qué sirvió en este caso? Para poder tomar decisiones en el proceso de diseño del proyecto, para poder garantizar que el proyecto se acercara más al escenario optimista y se alejara de ese peor escenario posible. Estas son evaluaciones hechas antes de tomar la decisión, y ya vamos a ver más adelante que la medición de ROI puede hacerse tanto antes del proyecto, o sea, cuando yo tengo un diseño, cuando tengo una idea, puedo hacer la evaluación y a partir de eso tomar decisiones para mejorar el diseño del proyecto, pero también puedo hacerlo sobre un proyecto que esté en marcha y poder tomar también correctivos o garantizar que lo que se esté haciendo esté contribuyendo a la creación del mayor valor social posible. ¿Qué características tiene la aplicación de la metodología? Entonces, primero, este tiene un componente participativo, como lo mencionábamos al comienzo. En el desarrollo de esta evaluación se vinculan o se trabaja y se hacen acercamientos con todas las partes interesadas, tanto las que van a generar o van a verse beneficiadas con el proyecto como aquellas que puedan recibir los potenciales impactos negativos que se puedan estar generando. Y todos los que participan en su desarrollo tienen que vincularse. Eso permite y facilita la identificación y amplía, digamos, el horizonte de análisis y permite ver más allá de lo evidente, lo cual, digamos, es una de las características fundamentales de la metodología. Permite identificar todos los efectos directos e indirectos, como les decía, ver más allá de lo evidente. Se pueden llegar a identificar externalidades positivas que no se tenían previstas, que el equipo, digamos, directamente involucrado con el proyecto no las había visto y que se puedan identificar a través de los diálogos con las partes interesadas. Entonces es un proceso donde hay una retroalimentación, un acercamiento clave que facilita todo el desarrollo del proyecto. También contempla la priorización, y esto lo que permite es que podamos enfocarnos en lo realmente importante. Entonces, tanto identificar cuáles son aquellos aspectos o elementos del proyecto que puedan estar incidiendo en la generación de los mayores o principales impactos sociales y ambientales negativos y por lo tanto tomar las medidas correctivas o preventivas del caso para garantizar que ese impacto sea el mínimo posible, y por otro lado también identificar aquellas que van a generar los mayores impactos positivos y poderlas maximizar, de forma tal que al final tengamos ese balance positivo y que logremos aportar el máximo valor posible a la sociedad. También nos permite llevar toda la información a un lenguaje financiero, lo cual facilita la comunicación al interior de la organización, y esto es clave en el marco de las estrategias de sostenibilidad en que podemos vincular o tener un diálogo unívoco entre las áreas técnicas, las áreas sociales y las áreas financieras de la organización. Podemos ver cómo alinear todas estas actividades al logro último de la organización, cuál es la generación del máximo valor social posible.
de cómo podemos generar valor para todas las partes interesadas y que ese valor que generemos sea el máximo posible. Entonces facilita ese diálogo. Y eso de tener esta información en un lenguaje financiero, pues contribuye a ese beneficio que vimos al comienzo de hacer visible lo invisible, de poder tener toda la información al mismo nivel, de tal forma que se facilite su comprensión. De hecho, hace poco hablando con las personas líderes del área de sostenibilidad de una gran empresa a nivel latinoamericano, nos comentaban las dificultades que tenían para posicionar el componente de valor compartido en su estrategia de sostenibilidad frente a otras estrategias que tenían de economía circular, de cambio climático, en la conversación con el CEO y con la junta directiva. ¿Por qué? Porque en el tema de valor compartido no se tenían indicadores o no había una traducción de los beneficios de esas actividades en términos financieros, mientras que en la estrategia de cambio climático, en la de economía circular, era más fácil de determinar a través de los ahorros que se iban a obtener, de la reducción de las emisiones, en fin, o sea, hay indicadores cuantitativos allí que son fáciles de medir, de comparar y de analizar y de entender por parte de los altos directivos, mientras que si en lo social seguimos hablando de la cantidad de personas que estoy atendiendo, los talleres que estoy haciendo, las cosas que estoy dando, en fin, eso no me permite hacer una comparación objetiva sobre la conveniencia o no de seguir haciendo eso que estoy haciendo o de cómo puedo hacerlo de la mejor manera. Entonces es un componente importante. Y por último, lo que les mencionaba hace un momento, y es que la metodología podemos aplicarla tanto antes, que es una evaluación prospectiva, una evaluación ex ante, si tengo el diseño del proyecto, si tengo el diseño o las ideas de lo que voy a hacer, puedo a partir de eso hacer una evaluación prospectiva y poder encontrar cuál es el escenario que me va a permitir obtener los mayores beneficios posibles, como lo que vimos el ejemplo de la tercera pista del aeropuerto internacional de Hong Kong, en donde se evaluaron y se miraron 4 o 5 escenarios posibles. O también puedo hacer la evaluación al final o en el desarrollo del proyecto, que ya es una evaluación ex post o una evaluativa, y es simplemente para mirar el proyecto, cómo va, qué beneficios estoy obteniendo, qué costos estoy generando para la sociedad, si estoy aportando o extrayendo valor, y a partir de eso también tomar las decisiones para cambiar lo que sea necesario cambiar, de tal forma que siempre obtengamos el máximo beneficio posible. ¿Cómo se hace? En la práctica, el desarrollo de este ejercicio tiene dos componentes. El componente, una primera fase de análisis cualitativo que termina cuando ya hemos identificado o aplicado la teoría de cambio y determinado el impacto que se está generando, y a partir de allí ya empieza la fase de análisis cuantitativo, que ya vamos a ver más adelante cada una de estas etapas en qué consiste. La fase primera, que es la fase cualitativa, es, es quizás, si lo vemos en términos eh, de proporción de trabajo, es la que toma y la que requiere el mayor esfuerzo y la que toma, digamos, la mayor cantidad de tiempo en el desarrollo del análisis. Podríamos decir, con base en la experiencia que tenemos, que del 60% del estudio corresponde al análisis cualitativo y un 40% al cuantitativo, con algunas variaciones, digamos, de más o menos el 5%. Pero esta fase cualitativa es la que parte de la identificación y vinculación de los stakeholders al desarrollo del análisis. Eso parte de definir qué es lo que voy a hacer, por qué estoy haciendo la evaluación, para qué la estoy haciendo, qué tipo de decisiones voy a tomar o qué tipo de decisiones necesito tomar. A partir de la identificación de los stakeholders y de la revisión, aquí en esta fase de análisis cualitativo se incluye tanto el trabajo con los stakeholders como una fase de trabajo teórico, en donde, digamos, basados en la teoría del cambio, podemos identificar con lo que yo estoy haciendo, con mi proceso, con mi producto, con mi servicio, con el proyecto que tengo, qué voy a cambiar en cada una de las partes interesadas, tanto para bien como para mal. O sea, qué efectos van a haber positivos y negativos. Como veíamos en el caso de los aeropuertos, si construyo la tercera pista, ¿quiénes se van a ver favorecidos con eso? ¿Y qué clase de beneficios van a obtener?
pero también tengo que ver a los que puedan verse afectados con ese proyecto y qué clase de afectaciones van a sufrir. Y a partir de esa identificación, también de los mismos involucrados en el proyecto. Y a partir de eso, pues ya comenzamos a levantar la información para validar esas relaciones de causalidad entre lo que estoy haciendo y lo que se va a cambiar en la población, tanto de lo evidente como de lo que no es tan evidente y que no ha sido evidente para los que están diseñando el proyecto. Entonces, por eso es un diálogo bien importante y esta fase, digamos, de vinculación de los stakeholders es un componente muy importante en el desarrollo de la metodología. También en el proceso de identificación de los cambios y de la validación y el establecimiento de las relaciones de causalidad, que eso va más allá de los diálogos y la conversación con ellos. Incluye también una revisión y verificación de información teórica, de estudios, de investigaciones, de todos los referentes que pueda tener y que pueda traerlos a colación y que sean relevantes para validar este análisis. Y como les decía, aquí en este punto, lo importante es establecer y validar esas relaciones de causalidad, que es lo clave en este caso y es lo que le da, digamos, es lo que robustece la metodología. O sea, yo voy a saber exactamente sobre qué estoy impactando. De hecho, las personas que hablan sobre las debilidades que tiene la metodología, parte de la debilidad es esa, por los grados de subjetividad que pueden haber al momento de hacer el levantamiento de información con las partes interesadas, pero con un juicioso análisis teórico, sin duda no se van a eliminar sesgos, o sea, van a ver, pero la metodología permite minimizarlos, ¿sí? Y identificarlos y controlarlos, de forma tal que los resultados sean robustos y sean válidos para la toma de decisiones. Ya en la segunda fase, que es el análisis cuantitativo, ahí ya tenemos que mirar de todos los cambios que se están generando. Hay unos controles que ya vamos a ver más adelante para poder cuantificar, o sea, poder atribuir una magnitud del cambio a lo que yo estoy haciendo y a partir de eso determinar qué puede valorarse económicamente. Ya vamos a ver que si estamos hablando de impactos ambientales, sociales, no todos, desafortunadamente en la actualidad, son susceptibles de valoración económica. Depende ahí de la metodología que vayamos a aplicar, depende de la información que tenemos disponible y a partir de eso determinamos qué efectivamente puede llegarse a valorar. Perdón, y qué proxies financieras se tienen y en final qué información necesitamos para hacerlo. Ya después de eso se hace la valoración económica como tal y los análisis de sensibilidad e incertidumbre para cuantificar y establecer el resultado final. El procedimiento parte, digamos, las primeras etapas, la etapa 1 y 2 son las correspondientes al análisis cualitativo, que parte de definir el objetivo, como les decía, que para qué estoy haciendo el análisis, qué tipo de decisiones voy a tomar, y a partir de eso el alcance, dependiendo del proyecto que estoy hablando o de la iniciativa, pues está el alcance geográfico, o sea, hasta dónde va a llegar la frontera de análisis, de acuerdo con el objetivo que estoy buscando. Como veíamos en el caso de las pistas de aterrizaje o en el programa de movilidad en Copenhague, entonces si lo limito a la ciudad, si es un área específica, si son varias poblaciones, si son varios países, en fin, dependiendo del alcance de la actividad que estoy haciendo, dependiendo si estoy hablando de una actividad, de un proyecto, si estoy hablando de toda la cadena de valor de una empresa, pues puede que involucre diferentes geografías y también el alcance temporal. Debo definir si voy a hacer el análisis para si es un análisis evaluativo, un proyecto que ya se hizo, entonces durante cuántos años ha estado funcionando y si puedo evaluar todos los años en los que ha existido o voy a tomar solo una parte de esos años para la evaluación. O si es prospectivo, también a cuántos años voy a proyectar los beneficios o los impactos negativos que se puedan estar generando. Ya la siguiente fase, que es la identificación de esos beneficios y de lo que estoy cambiando en la terminología que se maneja dentro de la metodología, se habla de los inputs, outputs y outcomes y el mapa de cambio, que es qué es lo que está cambiando, qué va a pasar. Y ya vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de estos términos. Y ya la siguiente fase, la del análisis cuantitativo, ya es la de la cuantificación del cambio, aplicando los correctores, la valoración económica y el cálculo del ROI. Entonces vamos a ver un poco con más detalle el análisis cualitativo.
Entonces, como veíamos, arrancamos de la identificación de los impactos. Entonces aquí, primero la identificación de las partes interesadas que deben estar incluidas necesariamente los ejecutores del proyecto, o sea, quién es el dueño, quién lo está haciendo, quién es el principal interesado, si hay financiadores o no. Puede ser el mismo dueño del proyecto o no, el que lo esté financiando. Cuál es el equipo involucrado en el desarrollo del proyecto, cuál es la población que se va a ver afectada, tanto por cosas positivas como negativas con el desarrollo del proyecto. En los inputs, cuáles son los recursos necesarios para el proyecto, para los programas, para las actividades. En los outputs, cuáles son los objetivos que se están haciendo, cuáles son las actividades que voy a hacer, cuáles son los resultados de gestión. Aquí sí hablamos de gestión. Generalmente cuando se habla de evaluaciones de proyectos sociales llegamos solamente hasta este punto, que es cuántas personas estoy capacitando, cuántos talleres estoy haciendo, qué estoy entregando, qué le estoy dando a las poblaciones, en fin. Y ya los outcomes, que son los resultados de mediano y largo plazo, es decir, qué estoy cambiando en la población. ¿Mm? Ese es el punto, digamos, clave en esta fase del análisis, los outcomes. Y a partir de la conversación con las partes interesadas y las validaciones correspondientes, pues establecemos el mapa de cambio. ¿Qué cambia en los individuos? ¿Qué cambia en la sociedad? ¿Qué estoy cambiando? Tanto para bien como para mal. Y en los impactos, pues tenemos en cuenta los económicos, los sociales y los ambientales. Todos. Y también dependiendo ya de las características del proyecto, de la obra o de lo que sea que esté evaluando, pues habrá énfasis en alguno de ellos o puede ser que alguno de ellos sea irrelevante y lo podamos dejar por fuera del análisis. Cada decisión que tomemos en el desarrollo del estudio tenemos que documentarla y dejar la justificación correspondiente para que sea claro por qué incluimos algo, por qué dejamos de incluirlo. En el caso de las partes interesadas, lo mismo. ¿A quiénes estoy vinculando? ¿A quiénes estoy consultando? ¿A quiénes no? Si busqué y generé los espacios para hacer las consultas necesarias, pero finalmente nunca obtuve respuesta, todo eso lo tengo que dejar documentado, porque va a ser el soporte del ejercicio que hice y le va a permitir a quien esté revisando la información entender y comprender el alcance y las limitaciones que se tuvieron en el desarrollo del análisis. Y, ¿por qué no tenerlo en cuenta para una siguiente fase, en la que se pueda seguir profundizando o levantando más información? Ya el análisis cuantitativo, que es la segunda fase. Aquí lo primero es medir el cambio. ¿Qué está cambiando? ¿Y cuánto está cambiando? ¿Cuánto está cambiando? ¿Y cuánto de ese cambio se lo puedo atribuir al proyecto? Aquí es aplicar los correctores. ¿Qué pasaría si yo no hubiese hecho nada? Por ejemplo, volvamos al caso del uso de la bicicleta y del carro particular de la ciudad de Copenhague. ¿Qué sucede? Pues que la salud de las personas no solo depende de si usan bicicleta o usan carro. Hay otros factores múltiples que van a incidir. Su dieta, si fuman o no fuman, el sitio en el que trabajan. En fin, hay otra serie de factores que van a estar allí. Esos factores tengo que identificarlos, traerlos al análisis y controlarlos para saber qué cambia en esas personas que sea atribuible al proyecto, en este caso al uso de la bicicleta, para no exagerar, digamos, o mm, no aumentar los beneficios más allá de lo que corresponda. Y también tener en cuenta de no incluirle efectos negativos que eventualmente puedan no corresponder como tal al proyecto o a la actividad que estamos evaluando. Ya en estos correctores están los que se denominan peso muerto, que son los cambios que se habrían generado en la población o en los beneficiarios o en los stakeholders sin el proyecto. O sea, ¿qué pasaría? Entonces hacer el análisis de que si yo no hago nada, si no hubiese existido el proyecto o si no lo hago, ¿qué va a pasar con estas personas? ¿Qué pasaría? Entonces es un ejercicio también de proyección, dependiendo del momento en el que le estoy haciendo. Y por eso les decía que siempre hay que levantar mucha información, analizar, y es un proceso, digamos, bastante juicioso y riguroso en el levantamiento de análisis de información. El otro corrector es el de la atribución, y es qué cantidad de cambio se debe a otros proyectos que estén pasando, que estén sucediendo en paralelo, digamos, con las partes interesadas y que puedan estar relacionados con los mismos impactos que pueda estar generando mi proyecto o mi actividad.
Entonces ahí tengo que saber qué le atribuyo a otras actividades que están sucediendo y qué realmente a lo que yo estoy haciendo. Y el decrecimiento, que es con el tiempo cómo se va a comportar ese impacto positivo o negativo, cómo se va a ir reduciendo en el tiempo para hacer esa proyección y ese flujo temporal. Entonces, esto es, digamos, la fase inicial del análisis cuantitativo. Aquí traigo a colación este punto, que es importante en el análisis cuantitativo antes de pasar a la valoración económica como tal, y es tener clara la diferencia de estos tres conceptos que generalmente confundimos o manejamos de manera indistinta, y son las diferencias entre costo, valor y precio. Entonces tenemos que recordar claramente que no son lo mismo. El precio no es lo mismo que el costo y esto no es lo mismo que el valor. ¿Qué pasa? Que generalmente lo confundimos. Esto sucede, digamos, que estas tres cosas sean iguales, no conceptualmente, pero sí numéricamente son iguales cuando estamos hablando de bienes mercadeables. Es decir, si yo me compro un par de zapatos y pago 50.000, 100.000 pesos por ese par de zapatos, pues ese es el precio que pagué, ¿sí? Y ese precio de ese par de zapatos es igual al costo marginal de producción de ese zapato, ¿sí? Y eso, a su vez, es igual al valor que yo le estoy dando a esos zapatos. Si no fuese así, pues no los habría comprado. ¿Mm? Entonces, en los bienes mercadeables sucede que ese valor es lo mismo. Pero miren que el origen de cada concepto es diferente. El precio surge de que es un mercado, de que es un bien mercadeable. Hay oferta y demanda. Yo lo puedo comprar. Entonces, el precio aparece allí. El costo, pues es una medida física que mide el nivel de esfuerzo necesario para producir esos zapatos. ¿Mm? Si yo pago 100.000 por unos zapatos, significa que el costo marginal de producir esos zapatos es 100.000. No puede ser ni más ni menos, porque el productor no va a perder por eso. Y el valor ese sí ya es un atributo subjetivo que viene del individuo, del consumidor en este caso. Y depende de yo a qué le doy más valor. Que yo le doy valor a algo en la función en que lo considero útil o no, o que me gusta por alguna razón. Por eso es arbitrario, por eso es subjetivo. Hay cosas que me gustan, aunque yo sé que no son buenas para mi salud, por ejemplo. Entonces puede ser que si una persona le gusta la gaseosa, las bebidas azucaradas, pues está dispuesto a pagar por tomarse una bebida azucarada, aunque sepa que eso le va a hacer daño a su salud, ¿sí? Pero igual le da valor porque le va a generar un gusto pasajero, en fin. Y cuando hablamos de bienes no mercadeables, como muchos de los resultados o de los beneficios o de los impactos ambientales, bienes y servicios ambientales, hay muchos que no son mercadeables. En el caso de los sociales también hay muchos que no son mercadeables. Como no son mercadeables, ahí no aparece el precio, no hay precio. Pero sí hay un costo, porque hay un costo de provisión, o sea, es decir, si yo por ejemplo, que haya agua potable, que haya un río limpio, que ese río esté limpio cuesta. Puede ser que le cueste a alguien mantener el río o le cuesta a la naturaleza. Ahí hay unos procesos físicos y químicos que hacen posible que ese río esté limpio, ¿sí? Y que podamos acceder a esa agua, a agua de buena calidad. Y tienen valor, porque es el valor que le damos. Es esencial para nuestra vida. Entonces, por eso aquí cuando estamos hablando de este caso en los temas ambientales y sociales, pues generalmente vamos a tener información sobre costos e información sobre valor. Precio solo en muy pocos casos, cuando hay un mercado. En el caso de lo ambiental, por ejemplo, pues ahora ya es muy común hablar de los impuestos al carbono, del precio del carbono. Pues allá se le está poniendo precio y se creó un mercado alrededor de ese contaminante para promover las acciones destinadas a reducir las emisiones de esos contaminantes. Pero eso ya es otra historia. Aquí simplemente quería dejar claro que tengamos en cuenta estas diferencias y que en el proceso de valoración de impactos positivos ambientales y sociales, generalmente vamos a estar centrándonos en costos y en valores. Una vez hemos hecho la evaluación, la identificación de los impactos, la cuantificación de esos impactos, la identificación de cuáles son susceptibles de valoración, ya tenemos que entrar a decidir qué método de valoración
económica vamos a utilizar, cuáles son más convenientes. La identificación de las metodologías depende pues, del tipo de beneficio que hemos identificado y que queremos cuantificar, depende de la disponibilidad de información y depende del tiempo y los recursos que se tengan disponibles para hacerlo. En general, existen dos tipos de grupos de metodologías. Las que se basan en los métodos indirectos, que son las preferencias reveladas. Aquí hay muchas metodologías conocidas como precios hedónicos, costo de viaje y otras que se basan en preferencias reveladas, que es mirar mercados existentes y que yo pueda transferir de alguna manera el valor de un bien mercadeable a un bien no mercadeable o bien o servicio no mercadeable. Ya como les digo, eso también sería tema de otras conversaciones con mucho más detalle. Y están los métodos directos, que son los que se basan en preferencias declaradas. Que por un lado, en la anterior, que son preferencias reveladas, es ver el comportamiento de los individuos en un mercado real, pero pasar ese comportamiento de un mercado real a un mercado, digamos, que no existe, de los bienes y servicios ambientales o sociales. Y en el de las preferencias declaradas, ya es, no nos basamos en cómo se comportan los individuos, sino que les preguntamos directamente sobre su comportamiento. Por eso es una declaración que ellos hacen. Por eso se llaman preferencias declaradas. Aquí pues la metodología más conocida es la de valoración contingente, por ejemplo, que también tiene muchos detractores por el grado de subjetividad que pueda tener, pero que también hay muchos controles en su aplicación para garantizar, digamos, con unos altos niveles de certidumbre los resultados que se obtienen de su aplicación. Hay otra aproximación que es la que más se utiliza porque es la que genera los menores costos, aunque para poderla aplicar depende de que se hayan hecho estudios en otra parte y que tengamos información que pueda transferirse, que es la transferencia de beneficios, que como tal no es una metodología, sino que es una aproximación, digamos, metodológica que lo que hace es, como aquí estamos hablando de bienes y servicios ambientales, sociales o de algunos atributos que se puedan estar cambiando en el bienestar o afectando en el bienestar de la población, aquí básicamente es que en lugar de ir a hacer una evaluación directa con las metodologías que les mencioné hace un momento, es identifico cuál es el atributo de bienestar que se está afectando, cuál es el beneficio, cuál es el impacto positivo o negativo que se está generando y busco en la literatura estudios en donde se haya hecho una cuantificación del valor económico de ese mismo atributo o de ese bien o servicio ambiental o social. Evalúo el estudio, miro las condiciones en las que se aplicó, verifico, digamos, la validez del resultado y tomo ese resultado o ese grupo de resultados, porque puede ser varios estudios, y lo transfiero con algunos controles socioeconómicos a la población o a la sociedad o al sitio o al año en el que yo estoy haciendo la evaluación. Y eso pues me permite tener de una manera aproximada un valor que también es válido, digamos, metodológicamente, teóricamente y también es un valor robusto. Y es una manera, digamos, de resolver los inconvenientes que se puedan tener en cuanto a disponibilidad de información, disponibilidad de tiempo y recursos para llevar a cabo esta evaluación. Y aquí ya con eso se determina el valor económico, que ya es el efecto sobre el bienestar. Y ya con eso se calcula el SROI, que básicamente es descontar del valor económico de los beneficios el costo o la inversión que estoy haciendo sobre el proyecto y eso dividirlo sobre el valor total de la inversión. Y así determino si los beneficios que estoy generando son mayores que los costos, pues tengo un SROI positivo y entre más grande sea, pues muchísimo mejor. Si el valor económico de los beneficios es menor que el valor económico de los costos, significa que estoy extrayendo valor y por lo tanto debo tomar las decisiones correspondientes. El proceso de evaluación o la aplicación del ROI me va a llevar paso a paso en la identificación de esas oportunidades de mejora y ahí es donde debo actuar para tomar mejores decisiones. Y ya para terminar, aquí hay algunos ejemplos de ROI de otros resultados de los varios proyectos que hemos hecho en donde se identifica, por ejemplo, el beneficio de mejorar la salud de la población, el beneficio de los programas recreativos, musicales, culturales, en fin, de actividades recreativas, culturales, del acceso a vivienda propia, en fin, y otras tantas. Entonces, digamos que con esto básicamente es para darnos cuenta que este ROI no es único, va a variar dependiendo
puede que yo valore el mismo proyecto, pero dependiendo de la geografía o de la población sobre la que esté haciendo la evaluación, los resultados pueden variar, la magnitud del cambio puede variar, el valor económico de los beneficios puede variar. Entonces no hay un resultado único ni puedo hacer hipótesis sobre lo que espero. Generalmente lo que hemos visto hasta ahora es que es muy difícil encontrar errores negativos. Se han dado, hay casos donde se presentan los ejemplos que vimos de la segunda pista del aeropuerto en Heathrow y del aeropuerto internacional de Hong Kong, donde habían escenarios en donde ese error era negativo. Pero lo importante, digamos, es hacer la evaluación, tener la información y con base en eso tomar las mejores decisiones posibles. Agradecemos su atención. Como les decía, en el futuro estamos próximos a lanzar un curso completo de 15 horas en donde vamos a hablar con más detalle de la aplicación y del desarrollo de la metodología paso a paso, con desarrollo de ejemplos prácticos para que se facilite su aplicación. En los próximos días estaremos poniendo en redes esta información. También pueden seguirme, yo estoy activo en LinkedIn con mi nombre, Orlando Quintero Montoya, allí me encuentran, publico mucha información relacionada con el ROI, hay diferentes ejemplos, resultados y diferentes situaciones que he planteado y que he publicado hablando al respecto. Ya pues no me queda más que agradecer su atención. Está la información de contacto en esta última diapositiva para que puedan contactarnos, hacer las preguntas que consideren necesarias, y para nosotros siempre va a ser un placer estar conversando de esos temas. Muchísimas gracias por su atención y felicidades.